Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de un problema que tarde o temprano todas las mujeres van a padecer a lo largo de su vida. Unas un poquito antes, otras un poquito después. Y me estoy refiriendo, como ya os podéis imaginar, a la menopausia. Un proceso que yo denomino muchas veces como de autoguerra interna en el cuerpo de la mujer. Porque es un momento especialmente delicado, donde se producen cambios que a veces pues dificultan mucho el día a día de la mujer y que evidentemente pues tiene su tratamiento farmacológico evidentemente, pero funcionan y muy bien las medidas de tipo alimentario. Por eso en este vídeo os voy a hablar de qué alimentos no debéis tomar, deberían estar prohibidos durante este momento de vuestra vida, durante la menopausia, qué alimentos os van a ayudar y luego hablaremos un poquito también de los estrógenos naturales presentes en ciertos alimentos o en ciertos complementos alimenticios que os van a venir súper bien para que este proceso pues no tenga las repercusiones tan desagradables que tiene, es decir, que ya que hay que pasarlo, por lo menos que se pase de una manera mucho más liviana, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. Para que lo entendáis un poquito y lo vamos a resumir muy rápido, la menopausia es un momento en la vida de la mujer en el cual, por decirlo de alguna manera, ya se empiezan a acabar los ovocitos que tienen su ovario. Básicamente todas las hembras mamíferas nacen en su ovario con un número muy concreto de ovocitos que en cada menstruación alguno de ellos madura y se produce pues todo el proceso de la famosa regla. Los machos en general de prácticamente cualquier raza o especie animal, las gónadas, es decir, los testículos, producen de forma continua células reproductivas, los famosos espermatozoides, y esto prácticamente se da desde la pubertad durante toda la vida del macho. En cambio, en la mujer esto no, esto se agota. Y en ese momento en el que se agota, esos ovocitos que en la ovulación van produciendo ciertos niveles de hormona y después, pues en el caso de quedarse gestante, dan otros niveles, etcétera, etcétera, pues ya no se dan, con lo cual hay un decalaje, hay un cambio brusco, sobre todo un cambio brusco que va a afectar a los niveles de estrógenos, una hormona fundamental en la reproducción de los humanos y en especial, como os digo, en el caso de la mujer. Por lo tanto, toda la sintomatología que tiene una mujer con menopausia, de sudores, de sofocos, todos estos problemas de acúmulo de peso, de retenciones de líquidos, todos van a ser problemas ligados a esos cambios bruscos que se dan en niveles de estrógenos relacionados con la terminación o el agotamiento del número de ovocitos que va a tener su ovario. Y por lo tanto, ¿qué alimentos no vais o no deberíais comer en absoluto? Deberían estar completamente prohibidos durante la menopausia. Pues van a ser básicamente alimentos que nos van a favorecer ya sea las retenciones de líquidos, ya sea los procesos inflamatorios internos del organismo, etcétera, etcétera. Empezamos por el más característico, que son las harinas muy refinadas. Todo producto que esté hecho con harina de trigo muy refinada debería reducirse al máximo su ingesta. Panes, bollos, etcétera. Todo lo que esté hecho con harina muy refinada, por favor, apartarlo durante esta época o durante este periodo de vuestra vida, de vuestra alimentación. Es conveniente que apartéis también al máximo posible la cafeína. Básicamente porque durante la menopausia estos cambios hormonales afectan también a los periodos de sueño. Es decir, es muy típico que la mujer con menopausia tenga pues asociado una forma más o menos grave o leve de insomnio. Por lo tanto, es muy conveniente que dejes de tomar café porque el problema se va a agravar muchísimo. Muy conveniente es que elimines los excesos de sal de la dieta. Intenta comer prácticamente sin sal, porque la sal va a incrementar la facilidad con la cual tu organismo retiene líquidos. Y si ya durante la menopausia estos cambios hormonales hacen que tu cuerpo retenga más líquidos, pues encima le tomas o te gusta tomar la comida muy salada, pues vas a juntar dos efectos, con lo cual el nivel de líquidos que va a acumular tu cuerpo va a ser muchísimo mayor. Evita también
al máximo posible el azúcar blanco. Y no solamente porque el azúcar pueda participar en la mayor frecuencia de aparición de problemas metabólicos como la diabetes, sino también porque en los niveles elevados de azúcar, especialmente con el azúcar blanco, que provoca un incremento muy fuerte y rápido de los niveles de glucosa en sangre, lo que va a ocurrir es que ciertos procesos inflamatorios internos del organismo se van a ver favorecidos. Y si ya tienes que tu cuerpo pues tiene a veces reacciones metabólicas un poco extrañas, estos niveles de azúcar blanco, de niveles altos de glucosa, van a agravar el problema. Elimina también, por favor, todos los alimentos excesivamente procesados, embutidos, platos precocinados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque van a ser también la base de una dieta inflamatoria, y tu cuerpo ya en esa fase de la menopausia va a tender más a sentirse como inflamado, con lo cual pues no es conveniente. Elimina también, es muy importante, las carnes muy rojas. Tiende más a comer alimentos de carnes blancas, por ejemplo, carne de conejo, carne de pollo, lomo de cerdo o cinta de lomo de cerdo, que son partes de la anatomía del animal que no van a tener, o carnes que no van a tener tantísimo nivel de grasa. Y los niveles de grasa que tienen las carnes rojas no solamente hacen que engordes, sino que son también inflamatorias, activan vías metabólicas que incrementan los niveles de moléculas que favorecen la inflamación del organismo. Y si ya estás pasando por una época de tu vida en la cual tu organismo va a estar un poquito más inflamado, pues ya juntas dos circunstancias que van a hacer que te sientas más pesada, más cansada, etcétera, etcétera. Se agravará pues los síntomas de menopausia. Es muy importante también que elimines los alimentos picantes, sobre todo las salsas picantes, porque ya de por sí son alimentos que van a provocar que tengas en tu organismo un incremento de temperatura interna. Si a eso le sumas que durante la menopausia pues son muy normales por estos cambios de niveles de estrógeno los sofocos, pues la sensación o la fuerza con la cual te va a dar el sofoco durante la menopausia va a ser mucho más aguda. Y por último, el alcohol. El alcohol no solamente porque engorde más o menos, que engorda muchísimo, sino porque además el alcohol tiende, por decirlo de alguna manera, a envejecer el organismo, ya que es un agente deshidratante. El alcohol provoca muchísima deshidratación, y en esta época por la que estás pasando, la de la menopausia, conviene estar 100% bien hidratada. Y esto ya me da pie a hablarte de cómo debe ser, qué es lo beneficioso cuando estás atravesando esta fase. Pues el primer consejo es muy sencillo: bebe agua, muchísima agua. Cuanta más agua bebas, muchísimo mejor. Frutas y verduras, bueno, en cantidad, por sus niveles altos de muchísimos nutrientes que van a sentar bien o van a reducir los procesos oxidativos, sino porque además tienen niveles más bajos de calorías que, por ejemplo, las carnes rojas. Los productos lácteos, otro tanto de lo mismo. Apóyate mucho en la alimentación láctea, si no eres evidentemente intolerante a la lactosa. Si no lo eres, durante esta época de tu vida es muy importante que pues, te apoyes en yogures, quesos frescos, un poquito más curados, sin llegar a ser muy curados, etcétera, etcétera. Las carnes y los pescados deben ser pescados blancos y carnes muy blancas, como te decía anteriormente: carne de conejo, carne de pavo, carne de pollo. No te vayas a entrecot, chuletones de buey y demás, porque el problema de la menopausia se va sensiblemente a agravar. Muchas legumbres, y también es conveniente que tomes alimentos ricos en fibra, porque los cambios hormonales que se dan en la menopausia favorecen y mucho el estreñimiento, y tomando pues alimentos ricos en fibra, pues esta sensación de estreñimiento se va a reducir. Como te comentaba también en la introducción, es importante que introduzcas alimentos ricos en los llamados fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son estrógenos presentes en las plantas, te van a ayudar un poquito a que esa bajada de los niveles de estrógenos que está sufriendo tu organismo durante la menopausia no sean tan acusados. Y alimentos ricos en fitoestrógenos hay muchos, os los pongo en esta lista: las semillas de linaza, los granos y leche de soja, el tofu, el pan de linaza y multigranos, la alfalfa, el brócoli, repollo, duraznos. Bueno, los tenéis ahí todos. Estos alimentos, de verdad, controlando su nivel calórico, que habrá que también no darse un atiborrón de ellos, pero sí que son alimentos que llevan este tipo de estrógeno. Y aparte de todo, si con esto no tenéis bastante, o notáis que tenéis todavía muchos sofocos,
En el mercado, sin necesidad de receta, se venden muchos productos que ayudan a aliviar o a reducir esta sensación de sofoco, cansancio, ansiedad que se suele tener durante la menopausia. Aquí en la descripción os pongo uno que es de uno de los más conocidos, pero hay muchos más. Veis la composición, nosotros no recomendamos marcas comerciales, pero en esta en concreto yo creo que sí que os puede ayudar, porque incluyen de este tipo de fitoestrógenos en niveles muy elevados y al mismo tiempo, pues para conciliar mejor el sueño, niveles un poquito elevados también de melatonina, etcétera, etcétera, que siempre van a ser una ayuda pues un poquito óptima o muy óptima en algunos casos para reducir este problema. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.